Noticias geopolíticas. Crisis en el Cuerno de África. El Sahel en guerra. Guerra en Ucrania y mucho más. Hola a todos, esto es Noticias BHM, el noticiario de Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Vamos a ponernos al día de lo que sucede en este convulso mundo. Vamos a viajar desde África hasta Asia, iremos a América y acabaremos en Europa. Empezamos el programa y espero que os pongáis al día hoy, viernes 6 de septiembre. Comenzamos el programa con breves noticias de interés. La primera nos lleva a la crisis en Israel con la guerra de Gaza y Hamás. Según funcionarios estadounidenses citados por Axios, el 5 de septiembre, la administración Biden está reevaluando su enfoque de las negociaciones de alto el fuego y toma de rehenes después de que Hamás matara a 6 rehenes. Según estos funcionarios de la administración Biden, está considerando aplicar presión e implementar medidas de rendición de cuentas no especificadas contra Hamás, en lugar de presionar a Israel para que acepte un acuerdo de alto el fuego. Por otro lado, Hamás está utilizando la ejecución de los 6 rehenes para llevar a cabo una serie de operaciones de información diseñadas para degradar la voluntad israelí y obligar a Israel a terminar la guerra en términos favorables a Hamás. En esas acciones que estamos comentando están la publicación de los vídeos de 3 de los rehenes ejecutados justo antes de ser liberados por los soldados israelíes. Aquí tenéis uno de los vídeos, uno de los rehenes que fueron ejecutados justo un poco antes. El ejército de Israel estaba en la zona haciendo operaciones contra los batallones de Hamás y cuando vieron que podía ser posible una liberación aleatoria, como pasó con la liberación del beduino que estuvo en manos de Hamás hasta hace muy pocos días, que tuvo la suerte de escapar de sus captores durante un tiroteo en la zona con efectivos del ejército de Israel, se escondió en un túnel y cuando los soldados israelíes lo encontraron, lo liberaron. Para evitar una liberación no intencionada como esta, ejecutaron a los 6 rehenes. Uno de ellos es este hombre que aparece en la foto. Su nombre es Ori Danino. Pues la intención, según los funcionarios estadounidenses, es presionar a Israel, a la sociedad israelí, para que la sociedad israelí haga caer a Netanyahu. Netanyahu no se posiciona en esa postura, sino que fortalece todavía más su mensaje con este mapa que aparece en un programa de televisión en el que él intenta explicar la importancia que tiene acabar con Hamás, sobre todo con el corredor Filadelfia, que esté siempre bajo control israelí y no bajo control de Hamás como quieren ellos en el proceso de negociaciones que se está haciendo tanto en Egipto como en Qatar. Continuamos con noticias de la zona y hablamos de Irán e Israel. Altos funcionarios militares iraníes han seguido señalando que Irán atacará directamente a Israel en respuesta a la matanza por parte de Israel de varios altos dirigentes del eje de la resistencia, entre ellos, como no, el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh. Entre los funcionarios de alto nivel iraníes que defienden esta venganza en plato bien frío, está el general de brigada adjunto de inspección del cuartel general del Katán Ol-Anbiya, Mohamed Jafar Asadi, que afirmó que Irán debe infligir el golpe más grande a Israel por la muerte de Haniyeh. También representantes de este cuartel general
acreditan lo siguiente. Varios altos funcionarios militares iraníes, incluidos el general de brigada adjunto de operaciones de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohsen Chisari, ha hecho declaraciones similares sobre que va a haber una venganza israelí. Sabéis que la venganza es un plato que se sirve frío, pero no congelado. Seguimos con más noticias. Nos vamos al Sahel. Nadie habla del Sahel, pero aquí os vamos a intentar explicar qué está sucediendo en Níger. Vamos a ver qué está sucediendo aquí tras la expulsión de varios diplomáticos franceses, el antiguo aliado de Níger y también Metrópolis. ¿Qué sucede? Se retira el ejército israelí, ¿sabéis? Francés de la zona, llega la Wagner se convierte en garante de los distintos juntas de gobierno que surgen en varios países del Sahel tras golpes de Estado militares, y la Wagner se compromete o es contratada en principio para ayudar a estos estados en su lucha contra el ISIS, las fuerzas Tuareg o cualquier enemigo interno que tengan. Pues en esta zona, en Níger, el mayor peligro que tiene el gobierno del Níger es el Estado Islámico de la provincia del Sahel. El ISSP ha aislado una capital del distrito en el oeste de Níger. Vamos a poner justo este mapa para que veáis qué está sucediendo en esta zona de las llamadas tres fronteras. Tenéis ahí Níger, Burkina Faso y Mali. Tres territorios, ambos en la zona de influencia de Rusia. Sabéis que hubo golpes de Estado en los tres estados y los tres estados tienen ahora conflictos abiertos con los grupos islamistas que ya estaban antes y sin contar con el apoyo de Occidente. Solo cuentan actualmente con el apoyo de Rusia. Pues vamos a ver qué sucede en esta zona. En el distrito oeste de Níger, amenazado con expandir su control en la zona fronteriza con Burkina Faso, Mali y Níger. El Estado Islámico llevó a cabo otra gran emboscada contra un convoy de la Fuerza de Seguridad Nigerina que viajaba por la carretera nacional 5 entre las capitales del distrito, Bankilare y Tera. También fuentes locales afirman que el ataque mató a unos 25 gendarmes. Estos reveses militares que se producen en la zona nos llevan siempre a considerar esta zona que está en peligro. Esto es noticia de julio, pero quiero destacar que todo esto está sucediendo en el vacío de poder que dejan los golpes de Estado, el abandono de las tropas francesas y también europeas y la sustitución por las tropas del Afrika Korps, el antiguo Wagner, que es incapaz, de cubrir las carencias de los ejércitos de estos estados. Hay una noticia muy interesante que tiene que ver también con lo que está sucediendo en el Sahel. En este caso estábamos hablando de Níger. Es que en Níger, al igual que veremos en otros territorios del Sahel, como ya pasó, los fracasos en la lucha contra estos grupos islamistas lleva a que los militares se estén planteando el apoyo a estas juntas de gobierno provisional que se fueron creando. Además, la Comunidad Económica de Estados Africanos, de Estados del África Occidental, la CEDEAO, ha amenazado con una intervención militar para restaurar el orden democrático, lo que podría desembocar en un conflicto aún mayor porque, como ya sabemos de otras veces, todos estos países, Níger, Mali, Burkina Faso, se unen entre ellos ante las posibles amenazas de sus vecinos capitaneados o comandados por Nigeria. Bueno, Burkina Faso. Burkina Faso, dejando el plano militar también contra rebeldes, es muy interesante su papel tecnológico, es decir, tiene unos acuerdos de desarrollo de energía nuclear con Rusia que os voy a intentar ahora resumir.
Burkina Faso está avanzando en sus objetivos de energía nuclear con el apoyo de Rusia. Funcionarios de la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom realizaron una visita de 4 días a Ouagadougou en agosto del 2024 para crear una lista de verificación de prerequisitos para la construcción de una planta de energía nuclear en Burkina Faso. Al parecer, según el ISW, Burkina Faso produce aproximadamente 782 millones de kilovatios al año, lo que representa menos de la mitad de los aproximadamente 2.100 millones de kilovatios que necesitaría para un consumo óptimo. Por tanto, tenemos ahí a Rusia intentando meter su industria y también su economía nuclear en Centroáfrica. Damos otro salto y seguimos viendo más temas de África. Nos vamos ahora a Marruecos. El Foro de Cooperación China-África avala la integridad territorial de Marruecos y rechaza incluir al Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática en el foro. El Foro de Cooperación Chino-África supone una asociación relevante entre China y el continente africano, basada en los principios básicos de solidaridad, cooperación y respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países, lo que ha limitado la presión de Argelia, que buscaba la asistencia del Frente Polisario y la República Árabe Saharaui. Moraleja: China, pese a llevarse bien con Argelia, quiere llevarse bien con Marruecos para también tener negocios con ellos. Por lo tanto, admite que el Sáhara Occidental es de Marruecos, sabiendo, en gran parte lo que digo es una suposición, que Argelia tampoco tiene muchos más aliados como para abandonar la cercanía con China y Rusia por este tema. Pues noticia interesante para España, ¿no? Y por otro lado, tenemos también que Marruecos acaba de negociar con Rusia que 50 barcos pesqueros rusos comiencen a faenar en las aguas del Sáhara Occidental, del antiguo Sáhara español. Nos vamos también a la India, de la que hablamos varias veces, y es en la cumbre del G20 en Nueva Delhi, donde se demostró que la India está buscando su papel central en la geopolítica, con un enfoque en los temas del cambio climático, la transición energética y la seguridad alimentaria. La India de Narendra Modi ha consolidado su posición como líder del sur global. La cumbre también ha servido para destacar la creciente neutralidad estratégica de India. A pesar de ser un aliado cercano a Occidente, India ha mantenido buenas relaciones con Rusia y ha evitado tomar una postura abierta en la guerra de Ucrania. Es cierto que recientemente ha visitado Kiev, tras una polémica visita a Moscú, en la que, al parecer, el único orden que se publica, el único tema de conversación que se hace público es el enfado por parte de la India de que se engañe a ciudadanos indios de contratos de trabajo en Rusia que al final son solamente para servir en el ejército ruso, en el Donbass. Continuamos con otras noticias geopolíticas interesantes. La crisis en Sudán, la guerra del Sudán, que nadie habla de ella, sigue teniendo consecuencias en la estabilidad y sobre todo en la vida de miles de personas. Esta semana, la violencia en la región del Darfur ha alcanzado niveles críticos, desplazando a miles de personas. La lucha entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido siguen dejando a millones de personas en situación de vulnerabilidad extrema. La ONU estima que más de 5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, pero la situación sobre el terreno hace extremadamente difícil la asistencia. Aquí acordaros que hay una guerra también geopolítica. A las fuerzas de apoyo rápido les apoya Rusia, mientras que al ejército del Sudán
tiene presencia o colaboración con fuerzas especiales ucranianas. Ya vimos varios vídeos de ese apoyo ucraniano a el ejército regular en su lucha contra las fuerzas de apoyo rápido. Os invito a ver un programa que tengo sobre la guerra del Sudán que os va a gustar. Buscarlo en Bellum Artis. Vamos ahora al tema central, ¿no? Al título del programa, que es la crisis del Cuerno de África. Tenemos ahí Somalia, un estado fallido con un problema interno de independencia o autonomía no controlada de la zona que hace contacto con el Mar Rojo y que es Somalilandia. Somalilandia, un territorio no controlado por el gobierno central y que tiene deseo, ¿no? o tiene ya un camino hacia el separatismo que es apoyado por Etiopía. Vamos a hablar de esto, que es la crisis entre Etiopía, Somalia y Egipto. Voy a poneros un vídeo. Aquí podéis ver un convoy militar etíope en la frontera con Somalia. ¿Por qué se debe esto? Pues hasta hace poco Somalia y Etiopía no tenían malas relaciones. De hecho, Etiopía tenía soldados en territorio de Somalia para luchar contra el grupo, luchar contra los grupos terroristas de Al-Shabaab. ¿Qué sucede? Aquí nos vamos a enfocar en una imagen que es un timeline publicado por... Aquí tenéis el timeline, que lo resumo y después puntualizo ciertas cosas, ¿vale? En febrero del 2024, Somalia firma un acuerdo de defensa y economía con Turquía para reconstruir la armada somalí. En julio y agosto, Turquía comienza 2 rondas de conversación entre Etiopía y Somalia que no llegan a ningún lugar. Pero en enero, Etiopía firma un acuerdo de un puerto en Somalilandia. Esta es la causa principal de todo. Es decir, sabéis que Etiopía es un país sin salida al mar y es un país que está creciendo en población y también creciendo económicamente, en parte con acuerdos con China, y necesita una salida al mar. Encuentra una oportunidad, aparte de Djibouti, que está también hay una posibilidad, encuentra en Somalilandia un lugar para hacer un puerto, negociar con un territorio autónomo que necesita dinero y firma un acuerdo para un puerto. Somalia anuncia intenciones de expulsar a las tropas etíopes que ya os comenté que llevan en Somalia antes del final de 2024. En agosto, Egipto firma un acuerdo militar con Somalia para el envío de 1.000 soldados a territorio somalí para luchar contra el Shabaab. Agosto, Etiopía llama a más soldados egipcios para construir un acuerdo, ¿no? Y Etiopía también, ¿no? Tiene esa intención, ¿no? De seguir manteniendo ciertas tropas, ¿no? En territorio somalí. Y en septiembre, oficiales egipcios anuncian su plan para tener maniobras en Somalia con las fuerzas somalíes. Moraleja de todo esto. Tenemos, por un lado, a Egipto, gran potencia demográfica y militar de la zona. Tenemos a Etiopía, gran potencia económica, poblacional, demográfica. Eritrea, que podría ser la salida al mar natural de Etiopía, pero si os fijáis, tiene un problema, que es que
saldría al Mar Rojo y no tendría un acceso directo al Océano Índico, cosa que si el puerto lo hace en Somalilandia, Etiopía ya saldría directamente al Océano Índico sin depender de los estrechos. Y por otro lado tenemos a Somalia, que quiere mantener la integridad nacional. Un segundo, que os voy a poner otra imagen. Aquí tenéis los terrenos en disputa, el puerto que se quiere hacer, ¿dónde está? Bueno. Y aquí tenéis algo muy, muy interesante, que esto es un mapa que anda en páginas de tuiteros somalíes, que es los grupos étnicos más importantes de Etiopía. Y ahí podéis ver una zona en verde, pegadita al cuerno de África, que es Ogadén. Ogadén es un territorio con una población que es el tercer grupo étnico más importante de Etiopía, que es antiguo o era antiguamente parte de Somalia hasta el año 1954. Por lo tanto, los somalíes amenazan que si Etiopía exige una salida al mar por Somalilandia, ellos pueden exigir también su antiguo territorio que les fue arrebatado en la década de los 50. ¿Y por qué anda o qué problemas tenemos aquí para que Egipto esté también metido en el ajo, ¿no? Es decir, alguien pensará que una salida al Mar Rojo, el control de accesos al Mar Rojo, que en el fondo tenéis razón, pero hay algo más que vamos a intentar ver. Un segundo, que no encuentro la noticia, que es muy interesante y la vamos a leer juntos. Nos vamos aquí a leer el BBC News. ¿Por qué Etiopía está alarmada con la alianza entre Egipto y Somalia? Vamos a ir viendo y básicamente habla de lo que ya hablamos antes, de esa timeline, ¿no? Esa línea del tiempo de la alianza entre Egipto y Somalia, todo a consecuencia del contrato del puerto de Somalilandia. ¿Vale? Aquí habla, las tensiones aumentan esta semana, se refiere a 30 de agosto, con la llegada de 2 aviones militares egipcios C-130 a la capital de Somalia y con el plan para desplegar 5.000 soldados egipcios que se unan a una nueva fuerza de la Unión Africana a finales de año. Según se informa, otros 5.000 se desplegarán por separado. Es decir, al final va a haber 10.000 soldados egipcios en la zona. ¿Por qué están en desacuerdo Etiopía y Egipto? Todo se reduce a las ambiciones del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, que quiere que su país, sin litoral, tenga un puerto. Etiopía perdió su acceso al mar cuando Eritrea se separó a principios de los años 90. ¿Por qué Etiopía está tan molesta por la reacción de Somalia? Bueno, está ahí todo, lo vais viendo si queréis, pero lo interesante es el papel, ¿no? ¿Qué pasa aquí para que Egipto se meta? Pues aquí está todo, la famosa presa del Nilo, una gran presa que está construyendo Etiopía, que puede poner en peligro el cauce del río Nilo, que es la fuente, digamos, de vida de la población egipcia, el grano que alimenta al país más poblado de la zona. Por ejemplo, una reducción del 2%, solamente del 2% del cauce ordinario del Nilo puede afectar a 200.000 o 80.000 hectáreas de tierra irrigada. Para Etiopía, la presa se considera una forma de revolucionar el país al producir electricidad para el 60% de la población. Pero para Egipto es un peligro para su agricultura. Y bueno, hay una serie de reflexiones interesantes que iremos viendo con el tiempo. ¿Vale?
vamos viendo más conflictos que todos van encadenándose unos con otros porque la presa de Etiopía la está construyendo China o tienen un acuerdo con empresas chinas en su construcción. También hay una noticia que ya nos salta al Mediterráneo, que es choques de intereses o choques por las aguas en disputa entre dos países OTAN que son Grecia y Turquía. En el Mediterráneo Oriental, las tensiones entre Turquía y Grecia han aumentado nuevamente. Esta semana, ambos países intercambiaron acusaciones tras varios incidentes en los que barcos militares griegos y turcos se acercan peligrosamente en áreas de disputa. Esto tiene que ver todo con el Mavi Batán, que es el mar azul, el mar rojo. Espera un momento, la patria azul. Perdona, la patria azul, es la patria azul. Lo acabo de encontrar. Os invito a ver un programa que tengo sobre la patria azul con Lucas Martín, que es la doctrina de recuperación de la soberanía turca sobre aquellas aguas que, según ellos, pertenecían al Imperio Otomano y a la Turquía otomana, ¿no? Todo es porque si hacemos una línea recta atravesando las islas griegas y las 200 famosas millas que ya os expliqué en el programa anterior, gran parte del Mediterráneo donde se cree que hay bolsas de gas natural pertenecerían a Turquía y Grecia dice que son suyas. Por tanto, al final es una disputa entre estas dos naciones por el control de aguas territoriales, pero sobre todo de plataformas continentales. Continuamos. A ver, nos vamos, por ejemplo, a los preparativos de la posible futura cumbre anual del 2024 de la OTAN, donde se espera que los aliados discutan las crecientes amenazas de Rusia y el fortalecimiento de la defensa colectiva en Europa del Este. Hablando de fortalecimiento de las defensas en Europa del Este, hay una noticia interesante, o bueno, que da un poco de miedo también, ¿no? En el fondo, que es el miedo real que tienen los países bálticos a una posible invasión rusa y una noticia que hoy aparece en muchos sitios es que Lituania está poniendo dientes de dragón en sus fronteras con Kaliningrado. Tenía la foto, no la encuentro. Aquí está. Esto es la frontera con Kaliningrado al fondo y podéis ver cómo se está defendiendo Lituania en esta zona en tensión, ¿no? Sí, también podéis ver cómo Rusia tiene las zetas puestas en toda la frontera, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, a uno de los políticos de Lituania anunciando, ¿no?, la creación de las defensas. Por otro lado, hay una noticia interesante que tiene que ver con esta tensión, ¿no?, en la Europa Oriental, que es que Rumanía acaba de publicar la entrega de una batería Patriot a Ucrania. Ellos los necesitan y las entregan. Y otros países tienen decenas, mejor dicho, perdonad, y no las entregan. Estados Unidos parece que le cuesta entregar lo que está almacenado en muchos casos. Hablando de Ucrania, a la que voy a dedicar un programa completo, por lo tanto voy a dar solo una pequeña noticia, es la noticia que publica Reuters, que os la pongo en pantalla. Reuters anuncia que Rusia 'tiene un aumento en las bajas'
en Ucrania por la incursión en Kursk y las ofensivas en Donetsk. Según el Ministerio de Defensa británico y sus servicios de inteligencia, la media diaria de bajas rusas, muertos y heridos en Ucrania aumentó en agosto del 2024 a 1.187 al día, según los datos del Estado Mayor del Ejército ucraniano. Han dicho, antes de cifrar en más de 610.000 las bajas probables del ejército de Rusia desde el inicio de la invasión. Así han sostenido que el aumento de las cifras de bajas en agosto es debido con casi total seguridad a la operación ucraniana en Kursk y a la continua presión sobre el eje de Pokrovsk, al tiempo que ha afirmado que Rusia sigue dependiendo de la masa para mitigar su falta de capacidades a nivel de personal y equipamiento. Si bien la presión rusa en todo el frente continuará durante el próximo mes, sus limitaciones a nivel de capacidades seguirán probablemente reduciendo su capacidad de explotar cualquier éxito táctico para convertirlo en un avance operativo amplio. Es decir, que Rusia avanza, como ya hablamos muchas veces, sobre los cuerpos de sus hombres que cada vez más avanzan ya sin medios blindados. Os voy a poner un extracto de un vídeo que está en mi Twitter, un vídeo ruso, que yo me confundí y dije que era ucraniano el que hablaba, pero es un vídeo muy interesante porque nos sirve para ver cómo son las tácticas de avance ruso en la zona de Donbass. Bueno, en la zona sobre todo especialmente de Donetsk. Aquí podéis ver el avance ruso, una pequeña sección en motocicletas, acuden rápido al frente de batalla, ahí van descendiendo de las motos y a pie avanzan los últimos metros de contacto con el enemigo. ¿Consiguen éxitos? Claro que sí, pero a un coste en vidas humanas muy alto, que es lo que habla esta noticia de Reuters y el servicio de inteligencia británico, que el avance se está haciendo, pero sin explotar verdaderas brechas, sin un éxito estratégico o operativo, sino solamente éxitos tácticos. Y de hecho, en los últimos días, en la zona de Pokrovsk, se ve una ralentización del avance ruso que se está redirigiendo, según muchos, hacia el control de la zona sur para cerrar o aumentar, mejor dicho, digamos, la penetración. Es muy estrecha y larga y la quieren ensanchar. Ya no es fácil avanzar hacia Pokrovsk. Por ejemplo, estos avances rusos se detienen como en la zona de New York, que se dio por capturada ya varias veces, se demostró que hay un embolsamiento de tropas ucranianas y hoy la noticia es que Ucrania recupera el norte de New York y los soldados que estaban embolsados ya están comunicados con el resto del frente ucraniano. Y nada más, yo creo que si os ha gustado el programa, decírmelo en los comentarios y si tenéis alguna pregunta, voy a ver si hay preguntas por ahí. Espero que os haya gustado este resumen y nada más, hasta la próxima actualización del noticiario geopolítico de Bellum Artis. Bueno, si queréis un par de preguntas, ponerlas en los comentarios y os las respondo mientras hago publicidad de Bellum Artis. Bellum Artis, Historia Militar, y Bellum Artis, Actualidad Militar. Los dos canales que tenéis que seguir si no los conocéis. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Voy a ver si hay alguna pregunta. Hay mucha gente en directo, pero como no puse lo de... Bueno, tengo algo más aquí, espera un momentín. No, nada más. Pues nada más, ya finalizo y hasta la próxima.